Economía de la provincia, Pablo Olivares. Vamos a ver si mejoramos, no sé si Manu nos está escuchando porque no se entiende. Ahí está. Bien, nos acomodamos Dale, pensé que había y escuchamos empezado. al ministro de Economía, Pablo Olivares. Genial. Gracias por estar acá en estas primeras horas del día. Un poco el primer tema para comunicar en las circunstancias que estamos atravesando en economía en el país, etcétera, tiene que ver con un pedido que en una reunión que hemos tenido hoy con el gobernador Maximiliano Puyaro para monitorear el avance de la economía provincial, pero al mismo tiempo de las incidencias que tienen desde distintos flancos los anuncios realizados en trazos gruesos por el ministro de Economía de la Nación, pero en primer término expresar para llevar tranquilidad que me ha instruido para realizar todas las maximizar todos los dispositivos financieros que tienen al alcance del gobierno provincial para abonar los aguinaldos que corresponden al segundo semestre de este año y que los trabajadores públicos y los pasivos de la caja de jubilaciones de la provincia puedan contar con el mismo antes de las fiestas. En el día de mañana vamos a dar a conocer el cronograma de los días que se abonen, pero principalmente anticipar de que se van a hacer efectivos antes de las fiestas de este año. En principio, las medidas nacionales tienen distintos tipos de enfoque. Primero, lo que tiene que ver con las medidas desde el punto de vista fiscal, que creo que han tenido la principal énfasis, pero también hay medidas cambiarias que inciden sobre todo una devaluación, un incremento más del 100% del tipo de cambio, y que por lo tanto eso tiene un traslado a precios, y también medidas monetarias que se han trascendido ayer a partir de reuniones del Banco Central. Puntualmente, de distintos flancos que eso va a incidir en la economía de Santa Fe y en las finanzas públicas, porque hay que analizarlo desde dos perspectivas, para la economía de Santa Fe en general, pero también para las finanzas públicas en especial. Lo que tiene que ver con lo que se anunció con la interrupción de la obra pública nacional, el ministro de Economía de la Nación ha aclarado que eso iba a abarcar a aquellas que no hayan comenzado. Estamos queriendo confirmar si todas aquellas que ya tengan comienzo no van a verse afectadas por esa medida, principalmente porque hay obras de magnitud como gasoductos, como obras de saneamiento, como el caso del acueducto Rosario, como el caso de la planta potabilizadora de agua santafesina, la cascada Saladillo, pero también tres gasoductos importantes que tienen un aporte muy relevante para la economía provincial, para tratar de confirmar que no se vean afectadas las... 8 de la mañana, te quedas con Luis, con Ahora Vengo, seguimos escuchando a Pablo Olivares, el ministro de Economía de la provincia. También lo que estamos enfocando tiene que ver con aquellas obras que se están ejecutando desde el gobierno provincial, porque son compromisos que asumió el gobierno provincial contando con recursos nacionales. Eso no quita la importancia de plantear la relevancia de otras obras que se ejecutan desde el gobierno nacional en el territorio santafesino. El otro tema tiene que ver con la interrupción de las transferencias que se llaman discrecionales. Allí obviamente estamos un anuncio hecho en trazos generales por el ministro de Economía Nacional, estamos esperando lo que se denomina el grado de detalle, de que se entiende por transferencias discrecionales, por ejemplo, los anticipos a cuenta del déficit de la caja de jubilaciones están establecidos por ley, por lo tanto, si bien no tienen una automaticidad con una fecha concreta durante un mes, pero son obligatorios por ley, entendemos que eso no se deberían ver afectados, como también otras transferencias nacionales, como el caso, por ejemplo, del Fondo de Incentivo Docente, como el programa 25 de extensión horaria que financia la Nación. Entre los dos estamos hablando de casi 50.000 millones de pesos anuales. Entonces, verificar que no esté afectado es una pretensión de ustedes. Lo que tratamos de hacer es relevar cuáles son las transferencias que vienen por fuera de los fondos de coparticipación, que ni siquiera los fondos de coparticipación nacional no ingresan primero al presupuesto nacional y después sino los fondos de coparticipación automática coparticipan sin ingresar al presupuesto nacional. En este caso lo que estamos chequeando todas aquellas transferencias que provienen del presupuesto nacional, que no deberían entenderse abarcadas dentro de las discrecionales, sino que si bien no son estrictamente automáticas, están establecidos por un marco de ley.
Bien. Bien, a ver, las paritarias son un mecanismo de diálogo, un mecanismo de negociación, no solamente temas salariales, por lo tanto la convocatoria, este mecanismo no está puesto en duda, las fechas de convocatoria ya se han anticipado, por lo cual es un abordaje. Lo que estamos monitoreando es con especial atención que hay medidas, como vuelvo a destacar, si bien ha habido anuncios desde el punto de vista monetario, una devaluación de un incremento de más del 100% del tipo de cambio, el propio presidente en su anuncio, para ponerlo en boca del propio presidente, en su anuncio del domingo, planteó niveles inflacionarios que estarían oscilando entre el 20 y el 40%, no estoy elucubrando, sino que estoy citando palabras del propio presidente, estaríamos hablando que con ese nivel inflacionario durante 3 meses, que es lo que dijo el presidente, estaríamos hablando de la duplicación de cualquier valor nominal. Por eso estamos monitoreando con atención porque son órdenes de magnitudes que se están teniendo en cuenta y que duplicar cualquier valor nominal en estos tiempos es un tema que, digamos, no tiene... Complicaría un poco no quiero usar la palabra complicaría, lo que creo que lo que significaría es monitorear cuál es el impacto de esta dinámica, principalmente la evolución de los precios durante diciembre nos va a dar un primer indicio de con qué velocidad se da ese traslado a precios, pero bueno, es uno de los temas que nos preocupa. No, sería un elemento más a la hora de abordar, no utilizar incertidumbre. Sí, estamos hablando de medidas de cambio de reglas nacionales que posiblemente en términos de impacto o de relevancia, no sé, de muchas décadas atrás para ver qué significado implica un plan como el que se ha anunciado, y que por lo tanto no son unas cuestiones de analizar parámetros, implica un cambio de reglas económicas y que por lo tanto implica adecuar todo un análisis a ese cambio de reglas económicas. A ver, entendemos que la discusión sobre el impago de impuestos a la ganancia de los trabajadores, todos coincidimos en que el trabajo no debe abonar impuestos a las ganancias, lo que sí, que los recursos de la provincia, o sea, las medidas que toma el gobierno nacional, contemplando recursos de la provincia, tiene que de alguna manera ser abordado, porque si no, estamos acá jugando con recursos provinciales que de un momento para otro dejan de salir, creo que ahí está la derogación o la compensación. A ver, lo que se ha planteado es que los recursos de las provincias no se vean afectados por medidas que toma el gobierno nacional, principalmente piensa que se han tomado en un contexto con clara connotación electoral y que no tiene que ver con el gobierno nacional. Pero también mencionar recorte en subsidios. Otro de los aspectos que analizamos con el gobernador tiene que ver con la incidencia de la reducción de subsidios que impactan sobre tarifas. No solamente estamos hablando del transporte, sino que estamos hablando también sobre la energía y que se van a trasladar directamente a tarifas porque es el mecanismo claramente que una reducción del subsidio nacional que va directo a compensar parte del precio que tendría que pagar el usuario, que de un día para otro va a ver, en ese sentido, estamos hablando del transporte, de la energía, cada uno de esos servicios públicos tiene sus marcos regulatorios y cada uno de ellos llevará a su marco regulatorio la forma que eso se traslade. Por lo tanto, entiendo que lo que tiene que ver tarifa eléctrica, la tarifa eléctrica es una cosa, el transporte es otra, cada uno de ellos, entiendo que cada una de esas órbitas, hay cosas de órbitas municipales, cosas de órbitas provinciales, pero entiendo que cada una de las autoridades de aplicación de cada uno de esos servicios públicos lo va a implementar de acuerdo al mecanismo que se prevé legalmente para ello. A ver, es una discusión que dará en el Congreso de la Nación. Lo que ha comprendido las medidas que ha planteado el Gobierno Nacional es la posibilidad de reanalizar el proyecto de esta cuestión tributaria. Vemos como ejemplático que se discuta esta cuestión que afecta a las provincias, porque también son fondos que dejan de estar disponibles para atender las demandas que son importantes y que está a cargo de las provincias, no solamente de Santa Fe, sino de todas. Muy buena pregunta. El boleto educativo gratuito es un derecho que se ha garantizado y que la provincia de Santa Fe, digo, buena pregunta porque es un tema que ya hemos planteado con el gobernador, es un derecho
que aquí tiene que ver con la asistencia y la provisión de un servicio esencial como es la educación, y que por lo tanto la provincia de Santa Fe va a hacer todo el esfuerzo posible para garantizar el mantenimiento de ese vínculo. En ese sentido creo que hay que analizar en términos de integralidad. Creo que también hablaba anteriormente de lo que son medidas cambiarias. Las medidas cambiarias han significado una duplicación del tipo de cambio. Entiendo que el Gobierno Nacional ha anunciado modificaciones en las retenciones. Santa Fe siempre ha tenido una posición que todo lo que es retenciones afecta negativamente a los intereses principalmente de su actividad económica, que es una base industrial muy fuerte, pero también creo que en esta situación hay que meditar en forma completa. No solamente acá ha habido una medida desde el punto de vista arancelario, sino que ha habido una medida que tiende al sinceramiento cambiario, y que por ese lado entendemos que la actividad agropecuaria, la actividad agroindustrial, de alguna forma, con el efecto compensado, el llama tipo de cambio efectivo, va a tener un tipo de cambio efectivo mayor, no así el impacto en otras actividades como en industria, por ejemplo, industrias que venden en el mercado doméstico, pero tienen un alto componente de productos importados, porque su producción implica un alto componente de productos importados, ahí el impacto va a ser distinto, pero vuelvo sobre el eje de la cuestión de una devaluación del 100%, lo que hay que monitorear es cómo eso va a ir sobre la dinámica de los precios en el corto, principalmente en el corto. ¿Cuánto el subsidio nacional representa en la tarifa energética? Está hablando el ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares. Lo seguimos escuchando. A lo largo del tiempo, no quiero dar un porcentaje exacto porque incide distinto según si somos usuarios, estamos hablando de usuarios residenciales, usuarios comerciales, usuarios industriales, pero ese componente de compra de energía primero incide de manera directa y se traslada de manera directa porque compra energía, pero también inciden sobre los costos de la distribución y que por lo tanto también se incorporan a la discusión del otro componente de la tarifa que tiene que ver con el IVA. ¿Qué va a pasar con Billetera Santa Fe, Pablo? ¿Qué va a pasar con Billetera Santa Fe? Bueno, estamos en un contexto donde, por un lado, en transición hemos pedido información sobre quiénes son las personas o las personas que utilizan el subsidio de la provincia. Esa información en transición no la tuvimos. Cuando asumimos, fuimos a buscarla, no se encuentra, es decir, al momento de asumir y hasta este momento la provincia no sabe si Billetera Santa Fe hoy está siendo utilizada por narcotraficantes, si está siendo utilizada por personas que están en situación prófuga, o si está siendo utilizada por personas que residen en otras provincias y la utilizan en zonas limítrofes. Para poder hacer eso tenemos que contar con los datos de los usuarios de Billetera Santa Fe, que los hemos solicitado oficialmente, pero lo que al mismo tiempo el compromiso de la provincia es que los beneficios de Billetera Santa Fe continúen, que los beneficios de Billetera Santa Fe puedan expandirse, y por eso hemos solicitado al agente financiero de la provincia que sean, digamos, entre el agente financiero y el sector privado, que han conformado ya un ecosistema de 1.747.000 usuarios, 38.000 comercios, 7 millones de transacciones por mes y casi 40.000 millones de volúmenes de ventas por mes, que con ese ecosistema puedan ampliar los beneficios que tienen los usuarios con financiamiento entre la gente financiera, acordado entre la gente financiera y el sector privado, porque estamos hablando que el subsidio de Billetera Santa Fe representa hoy, para tener una idea en el contexto que estamos discutiendo a nivel nacional, una escuela por mes o una ruta por año. Como gobierno no tendríamos que debería ser el agente y los privados. El agente y los privados que puedan expandir a través de ese mecanismo dentro del ecosistema los beneficios a los usuarios, y la provincia de Santa Fe pueda abocarse, una vez que tenga los datos, ¿sí?, con grado analítico de los usuarios, entender de esos usuarios cuáles están en sectores socialmente prioritarios para poder adecuar políticas de ingresos orientadas a esos sectores. ¿Podrían tener alguna incidencia en la recaudación de la provincia si la gente, por ejemplo, prioriza comer o alimentarse y no pagar impuestos? También es una pregunta que nos lleva a un tema que ha sucedido siempre cuando hay una aceleración inflacionaria. Esto está estudiado desde hace mucho tiempo en los libros de finanzas públicas. Se produce un efecto de que la aceleración del gasto público es inmediato, mientras que el impacto sobre los recursos, producto de que la incidencia de la inflación sobre los recursos se da con un
una demora de entre 4 y 6 meses, y al mismo tiempo, si ese efecto tiene que ver con una mayor morosidad o una recesión, hace que el impacto sobre los recursos sea mayor. Por eso lo que estamos avisorando es que este incremento inflacionario va a impactar en profundizar el déficit con el que hemos recibido la provincia. ¿Qué pensaron ustedes en la transición antes de ser gobierno? ¿Considera que es más compleja ahora de lo que está pasando en la realidad? Hemos recibido una provincia, digamos, con algunas complicaciones. Por eso estamos haciendo un esfuerzo enorme en poder abonar los aguinaldos antes de las fiestas, como lo hemos anticipado, y creemos que este contexto nacional, por medidas que el propio presidente ha dicho las razones, digamos, en esto quiero ser muy claro. El gobierno, el presidente ha hecho un diagnóstico descarnado pero realista de la situación, y en ese sentido se ha anunciado el plan que el ministro Caputo detalló. Eso, en el corto y mediano plazo, va a generar una situación más complicada sobre las finanzas provinciales, por lo tanto también ha sido parte del análisis que hemos hecho con el gobernador de extremar el ingenio, extremar el trabajo y la intensidad de la búsqueda de mecanismos para que esa mayor complicación que van a tener las finanzas públicas tengan el menor impacto posible sobre los servicios al ciudadano. Y un tipo de ajuste precisamente. No queremos hablar ajuste. ¿Qué significa? Ajuste significa reducir prestaciones. Acá no vamos a hablar de reducir prestaciones, por eso una de las consignas, no solamente al asumir, sino durante la propuesta electoral que se llevó a la ciudadanía, es de la eficiencia. ¿Qué significa? Que minimizar los costos, pero manteniendo las prestaciones. Es ahí donde tiene que estar el foco, es el mandato del gobernador, por eso queremos separar la diferencia entre eficiencia y ajuste. Ajuste significa reducir el gasto, pero reduciendo prestaciones. No pensamos reducir prestaciones, sino agudizar toda la capacidad de gestión y de ingenio, que también en estos casos siempre es importante, en que esas prestaciones se mantengan, pero reduciendo los costos. Hay un presupuesto que está a punto de votarse, no queda desfasado, y por otra parte la ley tributaria que ustedes no han enviado todavía, ¿se va a ayornar a esta nueva realidad? Bueno, respecto del presupuesto que fue enviado en un contexto de transición, previendo la posibilidad de que las variables nominales puedan llegar a diferenciarse de las que habían sido tenidas en cuenta en la formulación del presupuesto nacional, que al mismo tiempo tomó el presupuesto provincial, el propio proyecto de presupuesto tiene mecanismos para que esa mayor nominalidad que pueda tener la economía en el año 2024 pueda ser gestionada con la ley de presupuesto que ya tiene media sanción. Por eso entendemos que digamos, ese proyecto de presupuesto contempla la posibilidad de adecuarse a una mayor cantidad no solamente de gastos, sino también de recursos, sino que también la alternativa de no tener presupuesto siempre es peor, porque si el proyecto de presupuesto que estamos planteando si puede quedarse con algún desfase respecto de lo que termina siendo las variables nominales durante el 2024 después de estas medidas, tener que reconducir el presupuesto 2023 significaría ahí sí llevar a la provincia a tener que plantear ya no una cuestión de autoridad, sino una cuestión de ver cómo se arregla con mucho menos recursos. Por eso, bien, la ley tributaria, a la luz de estas cuestiones, en realidad lo que tenemos para plantear y para anticipar es que en las próximas semanas estaremos enviando a la legislatura el proyecto de ley tributaria, que también ahí la provincia va a hacer un esfuerzo de tratar de que los mayores recursos que obtengan no tengan que caer sobre los sectores que producen, y que al mismo tiempo los contribuyentes cumplidores no tengan incrementos que sean superiores a la inflación, sino que estén por debajo de la inflación. En ese sentido, así como el gobernador anticipó el compromiso de mantener la estabilidad tributaria PYME, se va a mantener, se va a prorrogar ese beneficio, lo igual con la reducción de alícuotas para las que no son pymes, las empresas que no son pymes, pero son de la provincia de Santa Fe, para que no le incremente la carga tributaria a nivel del total del país. Al mismo tiempo, en lo que tiene que ver con las alícuotas de ingresos brutos, no va a haber incrementos de alícuotas ni al sector agropecuario, ni a la industria, ni al comercio, ni al transporte, ni a la construcción, sino que la priorización va a estar en las actividades vinculadas a los servicios financieros. Está grabada, pero se va a aumentar la carga tributaria sobre las distintas actividades financieras y también sobre la actividad de juego. Y al mismo tiempo, en el impuesto de inmobiliario,
Para los contribuyentes cumplidores se está previendo que en la combinación del incremento general y con los descuentos, se están previendo que los contribuyentes cumplidores tengan un incremento por debajo de la inflación y en línea a lo que han crecido los sueldos. Esto creo que es la prioridad, como al mismo tiempo se prevén beneficios para aquellos productores agropecuarios de pequeña o mediana escala que produzcan en su propio campo. También se están previendo descuentos que les permitirían tener incrementos inclusive que pueden llegar a estar a la mitad del incremento imposible. ¿Cree que la medida de Caputo de alguna manera la pagan los sectores más postergados, los sectores medios, y no así quizás los sectores más privilegiados de la Argentina? Yo lo que me parece más importante es que en realidad los sectores medios y los sectores postergados venían pagando las consecuencias del diagnóstico que el presidente dijo en el domingo. Las medidas que anunció el ministro Caputo creo que no hacen en focalizar en esos sectores del peso. Lo que hace es blanquear que lo que venía aconteciendo, principalmente la aceleración inflacionaria que impacta en los sectores medios y bajos, está aconteciendo, y que las medidas, que si bien son de shock, generan un efecto duro, están orientadas justamente a erradicar esa problemática para que en un determinado tiempo inmediato esa problemática que hoy impacta sobre los sectores medios y bajos deje de hacerlo. El resultado exitoso de eso ya no está en manos obviamente de un gobierno provincial, pero es parte de la conjetura de la política de devaluación pueden afectar el financiamiento de IAPOS respecto de las prestaciones de salud que por supuesto son muy importantes para la plaza. A ver, en respecto a los servicios de IAPOS, la política provincial, obviamente que toda aceleración inflacionaria impacta sobre los costos de prestación de todos los servicios, y las prestaciones vinculadas a la salud es una de las que más aumentan, pero bueno, ahí es donde se van a poner el foco para que, como decía anteriormente, que la eficiencia sea el mecanismo por el cual se pueda generar una reducción o un menor costo de prestación, pero sin reducir las cantidades ni la calidad de la prestación. Bueno, hasta ahí la palabra del ministro Pablo Olivares, ministro de Economía, en relación a distintos temas. Luis, en principal, obviamente, lo que tiene que ver con estas medidas nacionales, cómo afectan a Santa Fe y cómo va a afectar de aquí en adelante también los subsidios y el trabajo que va a tener que realizar el gobierno de Santa Fe, en este caso encabezado en el Ministerio de Economía por Pablo Olivares, pero el gobierno de Maxi Puyaro, para tratar de paliar un poco también lo que viene de recorte nacional y tratar de negociar en ese sentido durante la gestión. Bueno, te dejo libre, así le podés sacar una foto también vos y la tenemos como un archivo para tenerlo allí dentro de Casa de Gobierno. Gracias. 27 minutos de una conferencia de prensa